Bendiciones, familia hermosa, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Para nosotros es un motivo de alegría poder estar una vez más en sus hogares compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Es un gran gozo, como lo dice mi esposa, poder de nuevo llegar a ustedes con lo que Dios creemos ha puesto en nuestro corazón y no como un producto de nuestra imaginación. Amén. Y con el único fin de que sus vidas sean edificadas y sean perfeccionadas. Damos gloria a Dios porque sabemos que ahora mismo ustedes están conectados con nosotros y en el Espíritu nos unimos para recibir el mensaje de la palabra. Pero antes de empezarlo queremos hacer una oración para que sea la presencia del Espíritu la que inunde nuestros hogares y nos lleve a esa comunión perfecta con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero antes de orar les recuerdo compartir. Si no ha compartido con alguien este tiempo que acaba de comenzar, por favor hágalo, comparta nuestras direcciones en las plataformas digitales para que las personas que Dios quiere atraer a Él mismo, para que los ordenados para vida eterna sean partícipes de esta bendición por la cual gente como nosotros oramos para que Dios los alcance a ellos también. No siendo más, vamos a pedirle a Dios una bendición mayor a la que tenemos ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre bueno, de acuerdo con mi esposa, Amén. te damos la gloria y te damos gracias por este tiempo. Gracias por cada vida que ahora se ha conectado, está unida, está escuchando, está viendo lo que tú estás haciendo en este tiempo a través de tu iglesia y a través de tus servidores. Nos has dado el privilegio de compartirles lo que tú nos das, Señor. Nos ha tocado esta parte a nosotros, una buena parte y una buena heredad. Dios mío, pedimos que tu bendición ahora sea sobre los corazones, que los corazones reciban revelación y sabiduría en el conocimiento de tu voluntad, para que esta palabra caiga en buena tierra y el fruto que produzca sea al 100% en el nombre de Jesucristo. Y declaramos que la luz en las tinieblas resplandece y que las tinieblas no prevalecen contra ella en el nombre de Jesucristo. Amén. Lo recibe tu pueblo y lo recibimos nosotros para nuestras casas. Amén y amén. Vamos entonces a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en Amós capítulo 4. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo a partir del versículo 6. Dice así: Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Creo que debemos subrayar: mas no os volvisteis a mí. Esto ya es cuestión de actitud. Título del asunto que vamos a tratar a continuación: Dios nos está probando. Dios nos está probando. Estamos ahora mismo pasando por un tiempo donde lo que cuenta es la actitud. Y cuando hablamos de actitud, debemos pensar en el temperamento frente a ciertas situaciones, en la manera de estar dispuesto a comportarse u obrar, el estado de ánimo. ¿Cómo estamos de ánimo? Ahora mismo estamos viviendo un tiempo que hay que pasar, pues Dios lo está permitiendo con un propósito. Recuerde que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. De Dios, es decir, cuando lleva a cabo lo que piensa hacer. Dios es quien ha fijado los tiempos. Por ejemplo, el tiempo de morir, el tiempo de destruir, el tiempo de llorar, el tiempo de luto, el tiempo de afligirse, el tiempo de abstenerse de abrazar por la pandemia. En fin, pero ¿qué tiempo estamos viviendo? Una respuesta general: estamos en el tiempo
que precede la venida del Señor Jesús por su iglesia. Estamos en el tiempo que precede la venida del Señor Jesús por su iglesia y sucesivamente la instauración de su reino aquí en la tierra. Reino que ya está, pero aún no de modo notorio y definitivo para la humanidad, pero pronto lo será, ya que lo que estamos viviendo, como las pestes, rumores de guerra y la predicación vertiginosa del Evangelio, con el alcance que está teniendo hoy día, entre otras cosas, son señales que apuntan a que el Señor Jesús viene pronto. Ahora, todo esto que vivimos, entre otras cosas, nos prueba. En primer lugar, prueba nuestra fe. A ver si vamos a seguir creyendo, buscándolo o qué. Como la sirofenicia fue probada en su fe cuando viene a Jesús para que libere a su hija endemoniada. Ella interrumpe el retiro del Señor con sus discípulos para pedir una bendición, ante lo cual Jesús ni se inmuta, no responde a su clamor. Sin embargo, llama la atención que esta mujer no se amarga, ella está decidida a recibir algo de Dios, pese a que enseguida los discípulos sugieren al Señor despedirla. Aún así, no se entristece, guarda compostura, tiene actitud con la mira puesta en el Señor, quien le responde: Dios me envió para ayudar solo a los israelitas, pues ellos son para mí como ovejas perdidas. Eso está en Mateo 15. Pero pese al aparente desdén, ese desdén divino y rechazo, ella persiste en la fe. Nada de esto evapora su fe. Pese a que Jesús probó su corazón, ella no disminuye en la fe. Ella sabía que Jesús tenía el poder para sanar a su hija. Ella no se ofendió, ni siquiera luego de rogarle una vez más y que el Señor le responde: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Siendo realista, esta era la tapa. Daba como para ofenderse y desistir, mas ella, pese al duro trato, no se rinde. Ella había venido para recibir un milagro y no se iría sin ese milagro. Ella no se trauma ni se resintió como algunos apartados hoy día lo están. Quizás por alguna rara experiencia que tuvieron con su pastor o alguien en autoridad espiritual. Pero ella no se permite sentir ni siquiera lástima por sí misma, ni se devuelve ofendida a casa. No, Señor, ella se vale de la misma palabra con que el Señor la descalifica para hacer una petición irresistible y le dice: sí, Señor. Noten esto, no lo contradice. Y añade: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Miren cómo pasa la prueba con excelencia. No lo contradice y más bien razona conforme a las palabras del mismo Señor para que Él le conceda lo que ella necesita, y efectivamente lo logra. Se hizo en ella como quería. Mostró efectivamente que sí creía y tuvo la victoria en medio de la prueba para su hija. Esto debería cada uno buscar para los de su casa en medio de esta prueba mundial que nos ha tocado. Busquemos la victoria para los de nuestra casa, para ese hijo, para esa hija, para ese cónyuge, para ese padre, para ese esposo, para ese abuelo. Pero también nos encontramos en un momento donde se prueba nuestro contentamiento. Si realmente vamos a seguir gozándonos pese a,
Si vamos a estar satisfechos, esperando lo mejor y ocupados únicamente en lo que Dios quiere, donde aparentemente la mayoría está desocupada, ¿o qué? Porque el Señor dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Un ejemplo es Israel saliendo de Egipto. Desafortunadamente, cuando el pueblo de Israel debe atravesar el desierto al salir de Egipto para poder ingresar a una nueva tierra, no pasó la prueba, no pasó el desierto, se quedó en la prueba. Aquel pueblo, más que gozarse y estar satisfecho con la travesía, lo que tenían y lo que Dios proveía en la prueba, mientras llegaban a su destino, el pueblo se enojó, se amargó, se quejó, murmuró, renegó, fue pesimista. Se obstinó, se rebeló, dudó, en fin. ¿Saben qué? Leí el libro de Números y 19 veces, según este libro, si no se quejaron, desobedecieron a Dios en medio de esas 19 veces. ¡Qué mala actitud! En lugar de orar, en lugar de alabar, en lugar de alegrarse, en lugar de confiar, en lugar de ser mansos y pacientes, esperar y llamar las cosas que no son como si fuesen. Por eso no superaron ese periodo de prueba que duraría lo que les tomaría nada más llegar hasta la tierra prometida, y era cuestión de días, sino que se quedó allí en el desierto hasta que murió. Lo que debió tomar días, lo volvieron con una actitud, una cadena perpetua. Y hoy pensemos que si no se quiere morir en este momento que estamos viviendo, debemos considerar seriamente esto y cambiar la actitud si es el caso, mejorarla o mantenerla si es la adecuada y potenciarla cuando sea la correcta. Pero también se prueba en este tiempo nuestro temor reverente a Dios, que nos es impartido por el Espíritu de Dios para cumplir su propósito, hacer su voluntad, cosa de la cual algunos se han desentendido al caer en la preocupación que generan todos estos acontecimientos, que son pruebas. O está la otra cara de la moneda, que son aquellos que están distraídos pese a los sucesos, pese a las pruebas. Están distraídos con los afanes de la vida, con los placeres, aún estando recluidos en sus casas, con la diversión, con el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Estando en sus casas, en lugar de ocuparse desde sus hogares en hacer la voluntad de Dios, han abandonado por esto el propósito de Dios, que es darlo a conocer, y no solo de palabra, sino con nuestras actitudes, comenzando ahora más que nunca por los que están en nuestra propia casa, al hacer lo que Dios quiere. Actitudes que resultan y reacciones que resultan de hacer la voluntad de Dios. Estamos hablando del comportamiento producto de agradar a Dios. Abraham fue probado en su temor reverente a Dios cuando Dios le pide su hijo en sacrificio. Y pese a la prueba, obedece a la voluntad divina. Era una gran prueba. Y lo hace de buena gana. Lo hace con diligencia. Lo hace tal cual el Señor se lo ordena. Sin razonar, sin obstinarse, sin rebelarse. Él obedece, hace lo que Dios manda en medio de aquello que fue una prueba, disponerse a sacrificar a su único hijo. Y Dios confirma definitivamente la promesa de bendición con abundancia y gran multiplicación a Abraham por esto. Es ahora, en estos momentos de prueba, que Dios está mirando cómo nos sometemos a Él y los unos a los otros allí en casa,
y con los demás y para con los demás, según el propósito de Dios. A la autoridad inmediata en nuestra casa, en la iglesia, en el conjunto donde habita, allí en el barrio, en su localidad, en la ciudad y en el país. Si hacemos lo que nos mandan, excepto algún mandamiento a pecar, seamos como Job en medio de este tiempo de prueba, quien retuvo su integridad en medio de una tenaz, donde él experimentó las pérdidas más terribles a nivel personal, familiar, económico, marital y social. En medio de una situación tan tenaz, aún Job mantuvo su mentalidad de seguir agradando a Dios, de seguir obedeciendo a Dios, pese a que aquella plaga que tocó su cuerpo y lo relegó a casa, no se quitó de él la mentalidad de vivir agradando a Dios, aún con esa terrible enfermedad. Job lo dice, y en su libro está bien registrado, ahí en el capítulo 27, versículo 2, vive Dios que ha quitado mi derecho. Hay que subrayar que ha quitado. Y el omnipotente que amargó el alma mía. Eso deberíamos subrayarlo, que amargó el alma mía. ¿Quién? El omnipotente. ¿Quién? Dios. Y dice el versículo 3, que todo el tiempo que mi alma esté en mí. Mira la determinación de Job. Y haya hálito de Dios en mis narices. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Aquí le está hablando a sus amigos que aparentemente vinieron a consolarlo, pero en su afán de tratar de consolarlo, lo atormentaron más. Y es la respuesta de Job que nos brinda una sabiduría que hace que nosotros tomemos la posición correcta en medio de las pruebas que estamos viviendo. Y dice en el versículo 5, nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. Lo vuelvo a leer. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. En otras palabras, Job reconoce diciendo, Dios me tiene amargado y no quiere hacerme justicia. Estoy bajo una plaga. Tengo una sarna que Dios mismo ha permitido. Pero mientras yo tenga vida, mis labios no hablarán injusticia, sin importar lo mal que esté o lo mal que esté la situación para mí. Ni mi lengua proferirá engaño. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Él insiste en ser íntegro y aferrarse a su justicia, según el versículo 6. Y nosotros, por la gracia de Jesucristo, hemos sido justificados, declarados rectos, para vivir una vida íntegra. Así que no perdamos esto, ni dejemos que la situación actual nos corrompa ni pervierta. No nos volvamos malos porque el tiempo es malo o porque la gente es mala o injusta. Definitivamente no. Todo lo contrario, Job tuvo la mejor actitud en la prueba y Dios, además de quitar su aflicción, le aumentó al doble todo lo que había perdido durante la prueba. Pero también, mi hermano, mi amiga, mi amigo, estamos en un momento donde se está probando la generosidad. Como cuando los cristianos macedonios, en medio de su profunda pobreza, en lugar de ser el objeto de beneficencia, ellos beneficiaron a otros siendo abundantemente generosos. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, según la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 2, la segunda carta. Dice, en grande prueba abundaron en riquezas de su generosidad. En medio de las pruebas más difíciles, dieron ofrendas como si fueran ricos. Mejor dicho, la prueba expuso sus verdaderos colores. Eran increíblemente felices, aunque desesperadamente pobres.
La presión desencadenó algo totalmente inesperado, un torrente de regalos puros y generosos que se desprendieron de ellos, donde no solo ofrecieron lo que pudieron, sino mucho más de lo que podían ofrendar, compartir y dar. ¿Y saben qué? Pablo a esto añadió: y el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Segundo libro de Corintios 9:6. Prepárense, mis amados, para el torrente de regalos que vendrá sobre cada uno de nosotros. ¿Y sabe por qué? Por dar regalos generosamente en medio de la prueba que estamos viviendo. Entonces, lo peor que puede pasar a cualquiera para este tiempo que está viviendo la humanidad no es la pandemia ni sus repercusiones, sino una mala actitud en medio de lo que Dios está permitiendo. Dios nos está probando. Y cual sea la actitud de cada uno determina la liberación y el bienestar de los suyos en casa. El tener una época mejor a la presente. Bendición abundante y multiplicación grande. Que Dios quite esa aflicción y le aumente al doble lo que pierda durante la prueba. Dios está velando sobre la humanidad. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo 121:4. Él pone cuidado a cada una de sus reacciones, de mis reacciones. Y Él toma nota. Mira si con nuestras reacciones le cumplimos y estamos cumpliendo su propósito. Si correspondemos debidamente ante la situación actual. Si en medio de todo esto lo agradamos o qué. Pero para aprobar en medio de la prueba actual, como Dios, debemos velar y no cabecear, y mucho menos dormirnos. Y esto equivale a no distraernos en un tiempo donde debemos estar firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primer libro de Tesalónicas 5:9. Siempre y cuando nos fijemos en nuestras actitudes en medio de esta prueba mundial. En una ocasión, Dios permitió sobre su pueblo varias situaciones con un solo propósito: que ellos de nuevo se enfocaran en Él y lo conocieran. Volvieran a una relación íntima con Él, volvieran a servirle y dejaran ese egoísmo, dejaran de vivir a su manera para vivir a la manera de Dios, dejaran la rebeldía para con Él y fueran obedientes, dejaran la indiferencia, la indolencia, la intransigencia y le sirvieran, mas ellos no quisieron. Veamos esta actitud que no debemos tener en medio del tiempo de la prueba en Amós capítulo 4 versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Hay que subrayar: mas no os volvisteis a mí. Versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Versículo 8. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Hay que subrayar esa parte. Y dice el versículo 9: os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Subrayemos eso: nunca os volviste a mí, dice Jehová. Y dice el versículo 10: envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Hay que subrayarlo también: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y el 11 dice:
os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Subráyelo también. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Pero miren cómo remata Dios sus palabras hacia Israel en boca del profeta Amós. Y ahora voy a castigarlos. Y como no podrán evitarlo, prepárense para encontrarse conmigo. Yo soy quien hizo el viento y las montañas. Yo soy quien convierte la luz del día en oscuridad. Yo soy quien comunica sus planes a la humanidad entera. Yo soy el que camina por las alturas de la tierra. Yo soy el poderoso Dios de Israel. Amós 4, 12 al 13. Si esto hizo Dios con su pueblo legítimo, ¿escaparemos nosotros, el pueblo adoptado? ¿Y escaparán los que rechazan a Dios en su ignorancia o en su soberbia? ¿Y hacen todo menos la voluntad de Dios? Pues como está escrito en Romanos 11, versículo 20 en adelante, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, haciendo referencia a la nación de Israel siendo desarraigada. Pero tú por la fe estás en pie. Estos somos los que no somos judíos, los que no somos del pueblo originalmente de Dios y que creemos en Jesús. No te ensoberbezcas, habla el Señor a los que no son judíos y que un día van a creer en Jesucristo. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Subraye eso, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Cuidado, el Dios bueno es severo y horrenda cosa es caer en sus manos. Y siempre tengamos presente la actitud en medio de todo esto determina qué sigue para nuestra vida. ¿Cómo sigue? ¿Qué nos espera? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a recibir? ¿Y cómo van a estar los nuestros? Vamos a poner más cuidado a nuestras actitudes. Tomar muy en serio esto, porque de nuestras actitudes depende cuánto va a durar esta situación, si se prolonga, si la supera, si se acorta. ¿O qué sigue en realidad? Ahora hay que ser disciplinados con esto, ya que si no lo es, seguirá sin lugar a dudas con actitudes a las cuales con el tiempo ha venido habituándose y se acostumbró tanto a ellas que no las ve como algo que debe mejorar, porque es algo que hace automáticamente. Pero con la ayuda de Dios y por esta palabra tomamos conciencia para regular, para fiscalizar nuestras actitudes a fin de dejar las que son del Señor y desechar las que no están bien. ¿Qué vamos a desechar? Quizás la ofensa, el desánimo, la incredulidad, el escepticismo, la queja, la murmuración, el pesimismo, ese realismo sin esperanza, la amargura, la obstinación, la tristeza, la rebelión, la dureza de corazón. Y vamos a seguir creyendo, contentos con lo que tenemos ahora, reverenciando a Dios. Y si es el caso, para cualquiera, vamos a volvernos a Dios. Yo les pido a todos, por favor, que oremos. Allí donde están, digan conmigo: gracias, Dios, porque velas sobre nosotros en este tiempo. Ayúdame a manifestar siempre la mejor actitud y perdóname, te lo pido con todo mi corazón, cuando no la he tenido. Y muéstrame las actitudes que debo cambiar por tu palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdame a seguir confiando en ti, a estar contento
con ese temor reverente, obedeciéndote siempre, sabiendo por la fe que siempre, sin importar la prueba que sea, viene lo mejor. Y hoy me vuelvo a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Una voz. Dios es lo mejor que me ha podido pasar. Me encontraste cuando más te necesitaba. Y aunque por ahí digan que no eres real, conocerte a fondo me enseñó que es amar. Y que como tú iré donde tú me mandes, tú nunca me vas a fallar. Pase lo que pase, seguiré adelante, tú siempre me vas a cuidar. Dios es lo mejor que me ha podido pasar. Me encontraste cuando más te necesitaba. Y aunque por ahí digan que no eres real, conocerte a fondo me enseñó que es amar. Y que como tú no hay nadie, y que sin tu amor yo no soy nada. Y que como tú, mi Dios, no hay nadie, y que sin tu amor yo no soy nada. Qué lindo se siente cantarle a mi Dios con la voz que Él nos dio. Qué lindo se siente cantarle a mi Dios con la voz que Él nos dio. Qué lindo se siente cantarle a mi Dios con la voz que Él nos dio. Qué lindo se siente cantarle a mi Dios con la voz que Él nos dio. Yeah, yeah. Una voz, una voz. Party Records. Diego Cadena, Diego Cadena. Damos gracias a Dios por esta palabra y le damos gracias a nuestro pastor por esa enseñanza tan hermosa que nos ha dejado Amén, hoy amén. por medio del Espíritu Santo. Amén. Y hay algo que a mí me maravilla de esta palabra y es la actitud. Si hoy por hoy las empresas más que aptitud buscan es la actitud en medio de sus empleados. Y es importante que hoy tengamos una buena actitud frente a la situación que estamos viviendo para poder ver las bendiciones que Dios tiene frente a todo lo que está pasando.
para los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien, pero sí es importante la actitud para ganarnos el favor de Dios y también el favor de los hombres. Amén. Y aunque vivimos por fe y el Señor ha hecho su obra en nosotros, el Señor espera cosechar de nosotros esa actitud. Así Y es. sobre todo en tiempos como estos, que es donde se ve realmente lo que somos. Los invito a que no dejen de darle like, Amén, a así es. que se suscriban si no están suscritos. Ahí en la campanita usted puede también dar link ahí, darle clic, y a fin de que le llegue cada mensaje que salga en las plataformas digitales de Zarza Ardiente. Y seguimos siendo familia, esperamos que estén con nosotros siempre conectados. Vamos a hacer una oración. Amén. No sin antes recordarle que mejor son dos que uno. Y es bonito que como familia podamos recibir estos mensajes de la palabra y estos mensajes que nos edifican de gran manera. Yo lo invito a que le comparta a la gente, a su familia, a las personas que tienen otros países por medio de WhatsApp, por donde usted se comunique con ellos, para que ellos puedan ser edificados también por medio de esta palabra y de esa manera usted también llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Así es, y aprovechar esta ola que se ha levantado y en la cual estamos surfeando. ¿Qué quiero decir? Estamos llegando de una manera que antes no lo habíamos hecho, Así en este es. caso a través de las plataformas digitales y las redes sociales. Es la parte que nos está tocando en este tiempo y no vamos a rehusarnos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Y estos son los medios que el Señor ha aparejado para que lleguemos a sus vidas. Vamos a hacer una oración con base a la palabra que acabamos de escuchar y ustedes van a recibir más bendición. Padre, te damos la gloria y te damos gracias por la palabra que has puesto en cada corazón. Señor mío, que ahora cada oyente, cada televidente, cada cibernauta reciba el poder y la facultad para llevar a la práctica tu palabra y que en medio de esta situación tengamos la actitud correspondiente, que permitamos al Espíritu Santo guiarnos y llevarnos a tener la actitud que tú quieres, aún dentro del marco de nuestras casas y en medio de un ambiente que prueba a la humanidad entera. En el nombre de Jesucristo creemos que vienen tiempos mejores. Amén. Porque tu palabra nos lo ha dicho y tu pueblo lo cree. En el nombre de Jesús está hecho para tu gloria. Amén y amén. Y ahora vamos a recibir la bendición pastoral. Amén. Reciban la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la espiritual, la física y la económica. Oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas. Bendiciones.